Hablaremos hoy de Alix de Hesse, que en realidad no es otra cosa que el nombre de soltera de Alexandra Fyodorovna, que fue la mujer del último zar de Rusia, Nicolás II. Hablaremos de ella porque su destino fue triste y la elección de novio que para ella hizo su abuela, la reina Victoria, fue pésima. Desde luego hemos hablado algunas veces de Nicolás II. Cada vez que se habla de este zar, el último zar de Rusia, se lo menciona a Rasputín, se menciona la enfermedad del heredero, ¿no?, de Zarevich, de su hijo, Alexis, y desde luego los momentos de la revolución y el violento final de los Románov. Pero en realidad poco se ha contado acerca de la esposa de Nicolás, y menos todavía acerca de las razones que la llevaron a casarse con el tipo. Así que vamos a hacer un poco de esa historia casi romántica, ¿no? Y después veremos, desde luego, cómo terminó esta muchacha. En el año 1889, cuando todavía era príncipe Zarevich, ¿no?, Nicolás se había enamorado de la princesa alemana Alix de Hesse, que era la nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña. El Zarevich la conoció en la ciudad de San Petersburgo, donde Alix estaba de visita. Dicen que, impedidos por el protocolo, por un lado, y por el idioma, por el otro, no cruzaron ni una sola palabra, no cruzaron. La verdad es que el príncipe era muy tímido, y para evitar sonrojos que lo ponían muy incómodo, parece que se sonrojaba con toda frecuencia el príncipe, había ordenado a sus ayudas de cámara y a sus criados que mantuvieran durante toda la visita a Alix de Hesse totalmente alejada de su persona. Lo cual parece una paradoja, siendo que el tipo ya estaba un poco enamorado, ¿no? Y justamente quería mantenerla lejana porque tenía miedo que los sonrojos vinieran a delatarlo. En realidad, prefirió solo saberse enamorado antes que declararse enamorado, contrariamente a lo que se hace en estos tiempos, en que las personas, antes de saberse enamoradas, se declaran tales. Cualquiera conoce una mina, le invita a tomar medio helado y ella dice que está enamorada. Total. Bueno, la mamá de esta chica, Alix, había muerto cuando ella tenía 6 años. Por ese motivo fue educada, pobrecita, bajo la vigilancia de la reina Victoria en el Palacio de Kensington, en Londres. El mayor énfasis en su educación fue puesto en asuntos religiosos. Parece que Alix cumplía fervorosamente con los dogmas de la Iglesia anglicana. En 1889, Alix tenía 17 años, 4 menos que Nicolás. Parece que era linda, parece. Desconfío, ¿no?, de una crónica que comienza diciendo, parece que era linda. Porque además, a la frase siguiente, dicen que tenía ojos claros y era algo pálida. Es decir, pone el acento sobre aspectos demasiado secundarios o laterales de la belleza, como para hacerse muchas ilusiones, ¿no? Pídase a un amigo que describa a una muchacha que él conoce. Bueno, supóngase que este amigo declara que es rubia y algo pálida. No quiero. No despierta no es muy esa descripción el entusiasmo de nadie, ¿no? Lo mejor es buscar suerte con otras minas. Sin embargo, Nicolás se había enamorado de esta chica y después de aquella visita que contamos a San Petersburgo, Nicolás ya no pudo sostener su silencio y confesó, acá no dice a quién, yo supongo que a sus amigos o a su confesor, confesó que estaba enamorado de la princesa Alix. Y se enteró la emperatriz María de Rusia, la mamá, ¿no? Y se opuso a los gritos, que es la forma en que las emperatrices de Rusia se oponen a los amores de sus hijos con princesas anglicanas. Y el problema fundamental residía justamente allí, en que Alix era anglicana, era protestante. Y en Rusia, para llegar a cualquier jerarquía noble, era fundamental la adscripción a la Iglesia ortodoxa. El zar, el papá de Alejandro, el papá de Nicolás, ¿no?, que se llamaba Alejandro III, no le dio importancia al asunto. Le hizo un poco de gracia y lo entusiasmó un poco el interés que su hijo tenía por las mujeres.
y para que usufructuara ese interés, lo mandó a recorrer algunas capitales de Europa para ver si se enamoraba de alguien más conveniente o para ver si se avivaba un poco. Pero parece que las distracciones turísticas no consiguieron que el zarevich se olvidara de Alix. En 1891 regresó a Rusia y confesó al patriarca, nada menos que al patriarca de la fe ortodoxa, que su amor no se diluía. Y en enero del 92 escribió en su diario: quiero besar a Alix de Hesse. Querido diario, quiero besar a Alix de Hesse. Es una confesión, de todos modos, no demasiado comprometida, tal vez se trata de un eufemismo. No es como para escribir en el diario, o mejor dicho, es para escribir en un diario que uno sabe que va a ser leído por la posteridad, ¿no? Pero muy bien, un funcionario de la embajada inglesa en Rusia, enterado de este estado del zarevich, regresó a su país con la noticia. Yo dijo, me parece que el hijo del zar está enamorado de nuestra princesa Alix de Hesse. Y la reina Victoria se entusiasmó. Se entusiasmó por muchos motivos, pese a las enormes trabas religiosas que afectaban a Alix. El Kaiser alemán Guillermo II estaba muy entusiasmado también con esa boda, puesto que Alix era hija del gran duque de Hesse. El gran duque se había casado con la hija de la reina Victoria y habían tenido a Alix, por eso la reina era la abuela, ¿no? Victoria también estaba interesada, imagínense, la nieta podía ser emperatriz de un estado que después de todo tenía un enorme poder. Así que fue tal ese interés de la reina que inmediatamente obligó a su nieta a que abjurase, a que renunciara al anglicanismo para casarse con el heredero de Rusia. Camine a abjurar de su anglicanismo y cáseseme con el hijo del zar de Rusia, qué tanto ni qué tanto, le dijo la reina Victoria, que además era la abuela, o sea que podía ordenárselo por abuela y por reina. De modo tal que se envió una embajada al Palacio de Invierno de San Petersburgo con una muestra de las intenciones de esta chica, ¿no? Alejandro III, el zar, que había sido conquistado por la exquisita educación de Alix y también por los ruegos de su hijo, el zarevich Nicolás, que estaba enamorado, bueno, aceptó al final la propuesta. El 20 de abril de 1894, la reina Victoria concedió la mano de Alix a Nicolás y jamás, desde luego, imaginaba el destino terrible que le había impuesto a su nieta, ¿no? Alix primero se convirtió oficialmente a la religión ortodoxa griega y después cambió de nombre en el mismo acto, quizá, y se llamó Alexandra Fyodorovna. El casamiento tuvo lugar en diciembre de 1894, cuando Nicolás ya era zar, porque Alejandro III, mitad por discreción, se había muerto unos meses antes. Como sabemos, el gobierno del zar terminó mal, pero comenzó mal también. La coronación de Nicolás II tuvo lugar en mayo de 1896. Parte de la ceremonia, y esta fue una idea de Alix, consistía en la distribución de pequeños obsequios entre el pueblo. Entonces ahí, en la gran explanada, habían puesto unos mostradores con regalos para la gente. Y bueno, festejando así, se casó el zar con Alejandra Fyodorovna y decidieron, para dar mayor relieve al festejo, regalarle cosas a la gente. Somos tan buenos que le vamos a regalar cosas a la gente. Y las cosas las vamos a poner en unos mostradores ahí en la plaza. Pero de pronto corrió la voz entre la multitud, que estaban ahí amontonados, imagínense, en cuanto dijeron que iban a regalar cosas, arrancaron todo para la plaza. Y por ahí se corrió la bolilla que no alcanzaba para todo. Y bueno, se armó un entrevero espantoso, cayeron muchas personas al suelo y murieron 300. 300 personas murieron, fue una cosa terrible. Alix, que había tenido aquella brillante idea, se hizo enseguida antipática al pueblo y a la corte. Y además era tan parca, tan solitaria, tan triste en su vida, que terminó enfureciendo a nobles y también a plebeyos.
era absolutamente incompetente como figura pública. No era capaz de soportar los banquetes, las recepciones, todo ese trabajo que presupone la vida palaciega, ¿no? Le fastidiaban los desfiles, las fiestas. Si viajaba en tren, corría las cortinas del vagón imperial para no ver las caras de la gente que por ahí iba a la estación a saludarla. La emperatriz madre, María, la mamá de Nicolás, tuvo que suplantarla. Era ella quien asistía junto a su hijo a las recepciones oficiales, a los bailongos, mientras que Alex permanecía solitaria en sus habitaciones. La otra fuente de la impopularidad de Alex fue la siguiente. Rusia necesitaba un heredero varón y ella parece que solo tenía niñas. Nacieron Olga, Tatiana, María y Anastasia, la de la película, la que después pretendió aparecer. Bien, la misma Alex estaba muy decepcionada. En su deseo de tener por fin un varón, empezó a ponerse supersticiosa. Por ejemplo, había siempre un desfile de sacerdotes, tarotistas, manos santas, rolones y blacamanes que la visitaban, ¿no? Por ejemplo, le fascinaba la historia de un monje a quien se atribuía la facultad de saber de antemano el sexo de las criaturas. Alex empleó toda su influencia para que lo hicieran santo cuando murió, y esto enojó mucho a las autoridades de la Iglesia rusa. En una oportunidad, un doctor francés la convenció de que iba a tener un hijo varón y pasó por la penosa experiencia de un embarazo histérico. Recién en 1904 el zar y Alex consiguieron lo que anhelaban y nació Alexis. Pero, como sabemos, el chico era hemofílico, ¿no? A partir de entonces fue que llegó el último de los personajes oscuros que se acercarían a la corte. Nos referimos a Rasputín, pero ya hemos contado muchas veces su historia. Vino entonces los momentos más difíciles de la vida de Alex. Llegó el levantamiento en 1905, recuerda aquella masacre, la policía disparó contra los obreros, aunque quizá el zar no tenía una directa responsabilidad, ya se lo conoció como el zar asesino. Siguieron las influencias del monje Rasputín, vino la constitución de los parlamentos, las dumas, la disolución posterior de las asambleas y la guerra. Y finalmente las jornadas de febrero y octubre del 17 que todos recuerdan, ¿no? Debe ser el 26 de febrero del 17 cuando ahí estaban los obreros, se enfrentaron a los soldados. Y ahí vinieron unos tipos a decirle, ahí a finales de febrero, a Nicolás que se había terminado Milonga, ¿no? Él quiso negociar un poco, quiso abdicar primero en su hijo, pero fue rechazado porque era enfermo, como hemos dicho, el hijo, y después tenía un hermano, el duque Mijaíl creo que era, y él abdicó a la persona de su hermano, y el hermano no quiso saber nada. No era para guerra. Así que el 2 de marzo abdicó y ahí se constituyeron los primeros, el primer gobierno, digamos, de los mencheviques primero. Mencheviques, es decir, la mayoría. Menchevique quiere decir mayoría, digo, mientras gente duerme, me hace tan bien verlo dormir. Me hace tan bien que vengan al programa a dormir, me encanta. Me encanta. Qué cosa. Bueno. Menchevique quiere decir mayoría y bolchevique minoría. Y se armó aquel gobierno, ¿no? Cuyo ministro, el presidente era un tipo llamado Lvov, algo así, y el ministro era Kerensky. Viene ese intervalo entre febrero y octubre, y aparece ya en octubre, aparecen los muchachos, ¿no? Aparece Lenin, Trotsky, los bolcheviques toman el poder. La minoría, así llamaba, después quedaron así con ese nombre. Hay antes de ese golpe una famosa discusión
entre dos de los bolcheviques. Uno era Trotsky y el otro era Stalin. Y en un debate que hubo, Trotsky, que era un muy buen orador, medio lo humilla a Stalin. Y eso no se lo perdonó nunca Stalin a Trotsky, y finalmente pagaría con la vida aquella compadrada Trotsky. Bueno, todo esto, imagínense, la familia real, en fin. Y Alex, que pudo ser, bueno, si quiere se lo cuento, pero bueno, estamos contando sucintamente qué es lo que pasó. La familia real primero fue obligada a vivir ahí en un lugar y fuera de Moscú. Eran vigilados, ella y su familia, por las tropas bolcheviques. Los bolcheviques habían firmado el tratado de Brest-Litovsk, que se ponía cierre a la guerra con Alemania, pero había una guerra civil. Había un ejército llamado de rusos blancos que estaban en contra, que eran contrarrevolucionarios, y estaban muy cerca del lugar donde estaban viviendo toda la familia real, los chicos, Nicolás y Alex y los chicos. Y entonces, temiendo que fueran rescatados y pensando que ese rescate podría entusiasmar a los nobles, que en ese momento estaban totalmente abatidos, se apresuraron los bolcheviques a ejecutar a la familia Romanov, que así se llamaba. Y entonces fíjese que Alex, que pudo haber llegado a ser una princesa inglesa, más o menos cómoda, oscura pero cómoda, ¿no? Padeció siempre encerrada, primero los vaivenes de la salud de su hijo, los levantamientos que la obligaron a vivir un tiempo fuera de Moscú, y finalmente la muerte, ¿no? La muerte. Así que eso fue el 16 de julio de 1918, cuando la mataron. 9 días después llegaron los rusos blancos a la casa donde Alice y su familia habían vivido en esos últimos días. Ya se encontraron con que ya no estaban, ¿no? Así que lo que comenzó con el entusiasmo del joven y tímido Zarevich, que escribía en su diario una inocente confesión, terminó en la tragedia de Alexandra Fyodorovna, también llamada, o antes llamada, Alix de Hesse. Triste, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? No sé si a ella, posiblemente sí, que no le tenía mucha simpatía. Tal vez no lo disfrutara. Si se lo dedicamos no lo va a disfrutar. Porque no lo va a disfrutar porque no disfruta nada. Y a la reina Victoria no le vamos a dedicar nada. A lo mejor aquellos muchachos de ese entrevero que hubo entre febrero y octubre del 17, donde se vivieron meses de euforia y el mundo esperaba mucho de eso. Después no. Pero había un gran entusiasmo, y ese entusiasmo era muy participativo, lleno de ideas nuevas que iban y venían. Después ya no, después se estableció una ortodoxia y de ahí no se salió. Bien. Hemos elegido una canción de don Alfredo Zitarrosa porque bien podrían haberle llamado por sus hábitos solitarios a la Fyodorovna Doña Soledad. Así que vamos a escuchar esta milonguita que se llama Doña Soledad en la clásica versión de don Alfredo Zitarrosa. Adelante.